buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa La Verdad te hará libre, de la renovación carismática cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchán, y le doy gracias al Todopoderoso por permitirme entrar a sus hogares a través de Intercanal y llevar este tema que sé que va a ser de gran bendición para su vida. Hoy quiero hablar sobre la verdad de la Biblia. ¿Cuál es la Biblia verdadera? ¿Será que la Biblia se contradice? Es el tema que quiero hoy compartir. ¿La Biblia se contradice o la Biblia es la palabra de Dios? Cuando digo esto, es por las diferentes versiones, porque está la Biblia católica, está la Biblia hebrea, está la Biblia de los Testigos de Jehová y está la Biblia cristiana o Reina Valera o la Biblia textual. Cada día vemos que hay más versiones y esto de alguna forma confunde a algunas personas. Nosotros como hijos de Dios, lo que debemos tener presente es que lo que Dios dice, Dios no se contradice. Lo que Dios habla, Dios lo cumple. Pero hay una escritura. Y entonces vamos a un video. Invito para que llame a algún amigo y esté pendiente de esta programación. Y dígale, mire, van a hablar de la Biblia. ¿Cuál es la Biblia verdadera? ¿Cuál es la versión original? ¿O la Biblia se contradice? Porque cada quien maneja la Biblia de acuerdo a la religión, creencia o de acuerdo a su forma de ver y hasta termina transcribiendo una Biblia. Vamos a un video y volvemos con este tema que va a ser muy interesante y va a ser de gran bendición para todos los creyentes en Dios. Bien, continuamos con este tema en el programa de hoy, La Verdad te hará libre. Estos temas que el Señor ha permitido que se lleven a través de esta programación es para que el pueblo conozca, como dice Juan 8, 31 y 32, conozca la verdad. Ahora, cada quien dice, la verdad es la mía. La verdad es la mía. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo haríamos nosotros? Porque cada quien dice tener la razón. La única forma de que, digamos, en la parte normal del hombre, cuando alguien tiene un problema, cuando alguien comete un delito, tiene que ir un abogado defensor, un abogado acusador o un fiscal, y tiene que ir y tiene que estar el juez. El juez es el que da el veredicto final. Y aquí nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos en cada forma de ver a Dios y que decimos estar en la religión o la creencia que es, decimos cada quien estamos en la verdad. Bueno, el que tiene la última palabra es el Creador. Pero cada quien se aferra a lo que cree y cada quien tiene su Biblia. Y lo tremendo de esto es que por decir, el católico tiene su Biblia y en su Biblia, por lo menos para diferenciarla con las demás, es que en la Biblia del católico dice Yahvé, el nombre de Dios. En la Biblia Reina Valera, que es la Biblia que usa la mayoría de la iglesia evangélica, casi todos, dicen Jehová. La Biblia hebraica dice Yahweh. La Biblia de los Testigos de Jehová dice Jehová, pero tiene unas diferencias más todavía. Y así hay otras versiones. La Dios habla hoy, la versión tradición viviente, la Biblia para todos, la Biblia internacional. Bueno, cantidad de Biblias y versiones más bien que hay
Y uno puede decirse, cuando no conoce uno mucho de la Biblia, uno dice, qué bonito y qué bueno lo que Dios escribió o lo que Dios le dio a los hombres y qué bueno esto. Pero resulta que cada quien tiene la misma Biblia y lo hermoso, porque de esto se trata el tema, lo hermoso de la Biblia que cada quien tenga es que la misma Biblia que cada uno tiene no le apoya las creencias que puedan tener. ¿Por qué digo esto? Porque algunos tienen la Biblia y se rigen supuestamente por la Biblia y enseñan otra cosa diferente a la Biblia. Casi todos tienen la Biblia y dicen otra cosa de lo que se están aferrando como constitución de Dios. La misma Biblia no les aprueba. Así sea la versión que tengan, así la hayan acomodado, no los respalda en su totalidad, porque ellos mismos se contradicen y aún usando una Biblia, transcribiéndola, imprimiéndola de acuerdo a su forma de ver, no la pudieron transcribir en su totalidad, y el mismo Señor permite que aún lo que le hayan cambiado de palabras, aún otros versículos de la misma Biblia, no lo respalda en el punto que están apoyándose. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién fue el primero en escribir? ¿Quién fue el primer ser que escribió la palabra de Dios? No es el hombre. Fue el mismo Creador. Lo dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 9, versículo 10 al versículo 12. Esto lo dice todas las Biblias. Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10 al versículo 12 nos dice lo siguiente. Y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y sobre ellas estaban todas las palabras que el Señor os ha hablado en el monte de en medio del fuego. Esto estaba diciendo Moisés el día de la asamblea. Fue al final de los 40 días y 40 noches cuando me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y el Señor me dijo, levántate, baja pronto de aquí, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha depravado, pronto se han desviado del camino que les ordené y han hecho una imagen de fundición. Bueno, el tema no es la imagen, el tema es que el Señor con su dedo escribió en tablas de piedra y se las dio a Moisés. ¿Qué ocurrió con Moisés? El mismo Señor le dijo, baje porque el pueblo está en pecado, está en desorden ahí. Moisés baja y se molesta al ver que habían hecho un becerro de oro y estaban adorando a ese becerro de oro diciendo que ese era el que los había sacado de Egipto, cuando Dios ya les había hablado antes. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Moisés tiró las tablas. O sea, lo que Dios mismo escribió, él la tiró contra el suelo de la molestia. Moisés tenía un temperamento fuerte, sin embargo, después termina mostrando en el final de sus tiempos que dice el Señor, Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. Tenía un carácter fuerte, pero Dios lo moldeó. Éxodo 34:1 nos dice otro pasaje lo siguiente. Volvió el Señor a escribir en otras tablas. Le dijo el Señor, luego dijo Dios a Moisés, yo soy a Moisés, YHWH. Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, o sea, arréglelas como las primeras, lábrelas. Y escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que rompiste. Fíjense bien, ¿quién fue el que escribió? El mismo yo soy, el creador del cielo y de la tierra fue quien creó las tablas, en las tablas escribió. Y ahí estaban los mandamientos, y ahí estaban todas las órdenes que el Señor le había dado al pueblo de Israel para que esta palabra permaneciera en el ser humano.
Dios comenzó, antes de que fuera escritura, antes de que Dios hablara al hombre y estas palabras fueran escritas, Dios había hablado. Y Dios llamó a Moisés, Éxodo capítulo 3, y le dijo a Moisés que fuera y sacara al pueblo de Egipto, que fuera y que él lo iba a usar como instrumento. Moisés le pregunta de parte de quién voy, para que me crean, le dice que él es el que es, yo soy el que soy, y termina Moisés yendo. Ya después, fíjese que primero Dios le habla a Moisés, pero ya después de que ya salen de Egipto y van por el desierto a la tierra prometida, el Señor le dice que vaya al monte Sinaí y ahí le escribe los mandamientos. Estos mandamientos eran para que los cumpliera el pueblo de Israel, razón por la cual le dio los mandamientos el Señor a Moisés, era para que este pueblo fuera un pueblo diferente a los demás. Los estaba enseñando, estaba preparando en ese pueblo la venida del Mesías. Y entonces lo que hizo el Señor fue enseñarlos, y a través de las leyes, a través de los mandamientos, lo que les estaba enseñando era para que ellos se prepararan y no pecaran. Ya estaba el pecado en el ser humano. Lo que hizo el Señor con estos mandamientos fue para que ustedes sean diferentes, no tengan otros dioses fuera de mí. Adora al Señor, honra a padre y madre, guarda el día de reposo. También les dio: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no levantarás falso testimonio. Bueno, mandamientos y muchos más mandamientos en Levítico que le dio el Señor a Moisés para el pueblo de Israel, y son muchísimos las leyes que el mismo Señor le dio a Moisés, muchos mandamientos. ¿Para qué razón fueron los mandamientos? Para que ellos se guardaran, para que ellos se cuidaran. Por eso les llegó a decir: no se contaminen, no coman estos animales. Y así sucesivamente el Señor le habló a Moisés y le dio todas estas reglas, mandamientos, ordenanzas. Ahora, ¿qué ocurrió? Pasó el tiempo, pasaron generaciones y aparece Jesús. Aparece el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo el Mesías cuando él llegó? En Mateo capítulo 5, versículo 17, dijo el Señor lo siguiente. Fíjese cómo dijo el mismo Señor Jesús en Mateo 5, 17. No penséis que vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota. Significa la letra más pequeñita de la hebrea. Ni una iota, ni un trozo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Jesús vino a decir que Él no vino a eliminar ninguno de los mandamientos. Él vino a cumplir todos los mandamientos. Ahora, ¿los cumplió Jesús? Sí los cumplió Jesús. ¿Honraba el Señor al Padre? Sí lo honraba. Él guardaba todos los mandamientos, hasta guardar el reposo. Lo hizo el Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús guardó el reposo? Porque Él era un judío y entre los judíos estaba la enseñanza de guardar el día de reposo. O sea, hasta ahí vamos bien. Jesús guardó también todos los mandamientos y vuelvo y le digo, guardó el reposo. Pero con esto de que estoy diciendo que guardó el reposo, esto no queda aquí. Viene aclaratoria sobre Jesús, que después muestra realmente qué es lo que quiso decir Jesús con respecto a todos estos mandamientos.
Entonces, mire, lo que quiere decir esto es que el mismo Señor dijo que Él no vino a eliminar ninguno, Él vino a cumplirlos todos. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cada persona, después de estos tiempos, porque fíjese que Dios escribió en tablas los mandamientos. Pero para el hombre, ¿cómo fue el hombre que comenzó esto? La Biblia nos muestra los primeros materiales usados. Vamos a comentar algo aquí muy rápidamente para profundizar en el tema, pero voy a comentar unos puntos. ¿Qué material se usaron los hombres en los primeros escritos? Piedra, arcilla, madera, piel, papiro, pergamino. Estos fueron los materiales que se fueron usando hasta que llegó el papel. Y el lenguaje que fue escrito originalmente en la Biblia mayormente fue en hebreo y en arameo, aunque el Nuevo Testamento dicen que fue escrito en griego. Ahora, ¿dónde están los manuscritos originales de esto? ¿Dónde están los originales? Porque es que si uno mira todas las Biblias, si usted busca en el índice o en las partes de las primeras páginas de las Biblias, todas dicen que son tomados del original. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber cuál es el original si todos dicen que son el original? Y por lo menos la Biblia, las versiones católicas tienen 7 libros de más. Las Biblias Reina Valeras tienen esos 7 libros, no están. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aunque la Biblia católica tiene esos 7 libros de más, aún se contradicen ellos mismos en lo que está escrito, aún en esos libros, y aún en la mayoría de libros que son común con todos los demás, 39 libros de más, que todos están de acuerdo menos esos 7. ¿Qué es lo que yo veo en todo esto? Que cada quien le da su forma o su interpretación. Pero como les decía en la parte anterior, el segmento anterior, aunque no tienen la Reina Valera, no tiene esos 7 libros, y algunos usan la Reina Valera para decir, es que así dice la Biblia, y algunos enseñan una cosa y la Biblia les dice otra cosa. Igualito con el católico, tienen esos 7 libros de más y hablan una cosa, pero enseñan otra cosa. Igualito los testigos de Jehová, tienen una Biblia diferente, hablan una cosa, enseñan, pero la misma Biblia les contradice su creencia. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la Biblia verdadera? ¿O cómo hacer? No la Biblia verdadera, porque aquí nos demoraríamos y si yo trajera a un líder o pastor de los testigos de Jehová, a un sacerdote, a un pastor evangélico, a un judío, cada quien dice, la verdad es la mía, la Biblia es la única. Pero mire, ¿sabe qué es lo que Dios hace? Y que el hombre no puede, porque ¿qué es lo que ocurre? La Biblia, dicen que la primera Biblia, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, dicen. Y yo digo así porque yo no estaba presente. En el año entre 1450 y 1456, en Alemania, dice que se imprimió la primera Biblia. En ese tiempo se imprimió. Pero ¿por qué yo digo esto? De que así cada quien defienda su punto de vista. Dios no se equivoca en lo que escribió. El Señor con su dedo escribió los mandamientos en tablas de piedra. Moisés los partió por la molestia. Después se conservaron, fueron guardadas en el arca del pacto. Pero ¿qué ocurre? Hoy el ser humano está como en el ser humano hay pecado, porque en todos los hombres hay pecado. En mí hay pecado. No es que estoy diciendo que cometo pecado, sino que está el pecado original, que es la palabra que se usa. El pecado original que está en todos los seres humanos, en el sacerdote, en el pastor, en el papa, en todos está el pecado.
Y algunos se puede ofender y dice, pero ¿cómo usted va a decir eso? Bueno, si no fuera, entonces no se muriera. ¿Por qué se muere? ¿Por qué nos morimos? Porque el pecado está en todos los seres humanos y como el primer hombre pecó, consecuencia del pecado, muerte. Y tiene que venir la muerte para todos. La diferencia es que el que cree en Jesús, aunque muera, vive para siempre. Pero la muerte tiene que venir a todos. Una muestra del pecado es esto. Ajá. ¿Cómo hacer entonces? Porque en el hombre siempre va a haber deseo, pensamientos, de manipular la escritura. Y el ser humano, de acuerdo, fíjese bien, de acuerdo a la creencia, de acuerdo al punto de vista o doctrina que tenga cualquier ser humano, entonces comienza a leer la Biblia y dice cualquiera, uy, no me cuadra este pasaje, esto está mal. Y dicen que le han conseguido más de 3.000 errores a la Reina Valera, a la Biblia que usa la mayoría de cristianos, de evangélicos y la mayoría de todas las congregaciones. Dice que tiene muchísimos errores. ¿Por qué razón? Porque el hombre es imperfecto, porque el hombre siempre se va a pelar en algo. Entonces, ¿qué es lo que puede ver? Eso es una forma, pero la otra es que de acuerdo a cómo alguien vea la Biblia, y no solo la vea, la entienda, sino de acuerdo al pecado o a la concupiscencia o al deseo que tenga no sano, entonces comienza a decir, uy, esta palabra como que no me cuadra, bueno, esto quiere decir esto. Y si, ejemplo, yo podría ponerme a revisar la Biblia desde el comienzo y le diría a algunos líderes de la iglesia, mire hermanos, revisen cada quien un capítulo de Génesis y vamos a revisar y miremos qué palabra usted ve mal escrita o qué. Si miramos le podemos conseguir a esta Biblia, que es la Biblia textual, la que yo uso, que no es Reina Valera, que no es Biblia católica, sino la Biblia textual, que el nombre de Dios no dice Jehová ni Yahvé ni Yahweh, sino YHWH, que quiere decir yo soy el que soy, es la Biblia que uso y la Biblia que usamos la mayoría de la Renovación Carismática, Nacer de Nuevo, y muchas otras congregaciones que están usando esta Biblia. Yo podría ver algún error y diría yo, no, vamos a hacer una cosa, vamos a nosotros a imprimir nuestra propia Biblia. Y así ha pasado con muchos hombres en muchos tiempos. Han llegado a la conclusión de que para evitarse todos estos errores, deciden imprimir su propia Biblia con el mismo contenido, pero le cambian algunas palabras de acuerdo a su situación o condición de pecado. Por eso es que yo me he dicho y le he dicho y el Señor me ha dicho, porque esto pasó conmigo hace muchos años. Cuando estaba yo en la iglesia católica, yo tenía esta lucha. Yo decía, Señor, pero ¿cómo puede ser posible que todos digan tener la razón? Y ninguna religión o creencia dice, yo creo que mi pastor está equivocado en lo que enseña, sino que tú dices, no, estamos en la verdad, estamos en la verdad, estamos en la verdad. Y de paso veía yo, hoy todavía lo veo, pero en ese tiempo lo noté, diferentes versiones, y yo decía, Dios mío, pero aquel dice esto, el otro aquello, y tienen su propia Biblia. ¿Cómo hacemos para poder nosotros tener tranquilidad y nosotros no confundirnos? Porque, ¿qué es lo que ocurre? El enemigo que no se ve, pero que está en el pecado del ser humano, de acuerdo al pecado del hombre, ahí está el enemigo con ese derecho legal. Entonces él siempre es el que va a querer torcer de que las personas interpreten la Biblia a su manera o busquen imprimir o editar una Biblia a su manera y ponerle el nombre que ellos entienden, que creen que es Dios, el nombre es Jehová, Yahvé o Yahweh, o yo soy el que soy, y cada quien dice, no, pongámoslo así. Entonces, a mí me sorprende de ver cómo el ser humano no haya que hacer, pero vuelvo y digo, el hombre nunca va a poder contra Dios. Nosotros, por más de que nosotros querramos inventar, porque siempre es así,
¿Cómo va a ser el hombre con este pasaje? Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Porque se pueden cambiar palabras de un libro que fue escrito por hombres, porque todas las Biblias fueron impresas, editadas, todas son por hombres y mujeres. Todas es por hombres, pero recuerde que en el ser humano siempre está el deseo de moverlo de acuerdo a nuestra forma de ver a Dios o creer en Dios. El hombre siempre va a querer hacer esto. Pero ¿cómo hacemos con este pasaje? Jeremías 31, versículo 31. Dijo el Señor: he aquí vienen días, dice el Yo Soy, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Yo Soy. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más cada cual a su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Eso fue el profeta Jeremías. Capítulo 31, versículo 31. Pero ¿qué nos dice también el autor de los Hebreos? Capítulo 10, versículo 16. Y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué es lo que yo veo en esto? Que por más de que el ser humano quiera cambiarle alguna palabrita, ¿cómo va a ser para querer cambiar las palabras escritas en la mente y en el corazón de cada quien? Ahí sí no puede hacer nada. Ahí sí el hombre va a decir: no, pero es que tiene que ser como está escrito. Mire, la Biblia, dijo el apóstol Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien se aferra que la escritura, muy bien, debemos aferrarnos a la escritura, pero recuerde que hay tantas escrituras que cada quien la maneja o la escribe o la edita o la imprime como le parece, que el ser humano, por eso es que hay confusión. Y algunos dicen: pero ¿cómo creo en la Biblia los testigos? Y ahora ¿cómo creo en la Biblia católica? Y ahora ¿cómo creo en la Biblia Reina Valera? Y ¿cómo creo en la Biblia textual? Y ¿cómo creo en esta Biblia? Y ¿cómo creo en la Biblia que cada quien está sacando? Porque cada quien quiere sacar una Biblia con su totalidad y algunas cosas que le cambian. No podemos nosotros cambiar la palabra que el Señor escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos cambiarla. Ahí no podemos nosotros llegar. Porque el ser humano siempre va a querer caer en corrupción y manejar su Biblia como le parece y manejar la palabra como le parece. Pero con la palabra escrita en el corazón, ¿cómo hacemos? Debemos aceptarla y ya no hay cambios. Bien, continuamos con este tema que estamos llevando en esta tarde con respecto a la Biblia no se contradice. Es el hombre quien se contradice, pero la Biblia no se contradice. Miremos lo siguiente. Como les estaba diciendo, cada quien quiere usar su Biblia. Y por lo menos esta parte de este grupo de personas llamados testigos de Jehová, que tienen una Biblia que sacaron porque no les cuadró la Reina Valera, no les cuadró la Biblia católica Jerusalén, no les cuadró la Biblia
bueno, diferentes versiones, la Biblia hebrea, no les cuadró ninguna, entonces sacaron su propia Biblia. Pero fíjese lo siguiente, Juan capítulo 1 de la Biblia que usan ellos, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la Biblia que usan ellos, que es la misma Biblia, 39 libros que usan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente, de la Biblia que ellos usan. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Aquí ellos usan, en Juan 1:1, dice, y la palabra era un Dios, y esta palabra Dios está en minúscula. No la ponen en mayúscula porque están hablando y ellos diciendo que este era Jesús o la palabra de Dios, pero que ellos dicen que la palabra de Dios era un Dios pequeñito o un Dios que no es el mismo creador. Pero esto contradice la misma Biblia. No podemos nosotros, o porque ellos están creyendo es, porque ellos dicen, no hay sino un solo Dios. Y es verdad, en eso estamos de acuerdo, no hay sino un solo Dios. Pero, ¿por qué van a colocar aquí, y la palabra era un Dios, si no hay sino un solo Dios? Y también nos dice la Biblia en Isaías capítulo 43 y 45, que el mismo Señor dijo, el Creador, el Padre, dijo, no hay Dios fuera de mí. Fíjense cómo su misma Biblia los contradice. Su mismo punto de vista al decir que la palabra era un Dios y sin embargo dicen que Dios es uno solo, están aceptando que hay otro ser. Y realmente, ¿qué es lo que ocurre? Dios es un solo ser. Lo que ocurre es que Dios habla. Y como Dios habla, la voz es del mismo Dios. La voz del Creador es la misma palabra de Dios que vino a la tierra. Por esa razón tenían esa confusión con la venida de Jesús y decían, pero se está haciendo igual a Dios, pero se cree Dios. Pues claro, el Hijo de Dios es la palabra del mismo Dios, pero tomó forma humana y le dieron un nombre. El mismo Padre le dijo al ángel que le dijo a María, póngale este nombre, Jesús, que significa Dios salva. Entonces es lo que ocurre. Ellos tienen esa misma Biblia y ellos mismos se contradicen. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Ahora miremos otro punto. La Biblia de las versiones latinoamericanas, Jerusalén, de la parte católica, también esto sí que tiene muchísimos. Esto sí que tiene muchísimos puntos que uno puede decir, ay, Dios mío. Por lo menos, mire, en la Biblia, fíjese bien que en el libro que usan ellos, que no está en las demás Biblias, que es el libro de sabiduría, uno de los libros que no aprueban el canon judío, que no aceptaron como libros inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, miremos ese pasaje del libro de sabiduría, creo que es el Sabiduría capítulo 13, libro de sabiduría capítulo 13. En este pasaje de Sabiduría capítulo 13, cuando yo era católico, yo me sorprendí, yo dije, Dios mío, ¿cómo puede ser que esta misma Biblia diga que no debemos hacer esto y sin embargo se está haciendo? Porque en este libro de Sabiduría capítulo 13, creo que es Sabiduría capítulo 13, pues no, se me pasó traer la Biblia Jerusalén, que es la que tengo, que usé. La última Biblia que yo usé en la parte católica fue la Biblia Jerusalén. Esta Biblia dice en el libro de Sabiduría capítulo 13, habla sobre los que están, o sea, ahí dice que Dios está en contra de los que le rinden culto a las imágenes. Y dicen que es el hombre, el artesano, agarra una madera
y hace una figura. Primero usa su madera para hacer un arte, cualquier cosa que haga el hombre. Y sin embargo, con los restos, dice, hace una imagen, hace una figura, luego lo cuelga a la pared y le pide a esa imagen que necesita más bien protección y le está pidiendo que lo proteja a quien la hizo. O sea, algo ilógico. El mismo libro de ellos contradice la creencia que tienen, porque dice, no rindan culto, lo mismo que está en los mandamientos. Y así también otras Biblias. La Biblia hebraica, fíjese bien, la Biblia hebraica es la que creo que usan los judíos. Fíjese ¿qué dicen ellos? Por lo menos tienen este punto. Dicen que el nombre de Dios es Yahweh. Y la misma Biblia de ellos muestra en Juan capítulo 17, fíjese bien Juan capítulo 17, como dice. Juan capítulo 17 nos habla de que Dios está en contra de esto. Juan 17, vamos a ver, Juan 17, versículo 11, creo que es el versículo 11, dijo el Señor Jesús, ahora ya no estoy más en el mundo, sino que estoy viniendo a ti, Padre Kadosh. Estoy leyendo la Biblia hebraica. Padre Kadosh, guárdalos por el poder de tu nombre que a mí me has dado. Fíjese que ellos dicen Yahweh y está diciendo esta Biblia, la Biblia hebraica, que es la que usan los judíos mesiánicos y bueno, algunos que son el pueblo de Israel, pero que son el pueblo de Dios, pero que se contradicen. Dice, ya no estoy más en el mundo, sino que estoy viniendo a ti, Padre Kadosh. Guárdalos por el poder de tu nombre que a mí me has dado para que ellos sean uno como nosotros. Fíjese que está diciendo el poder de tu nombre que a mí me has dado. El nombre, si ellos están creyendo que Yahweh es el nombre y están diciendo que el nombre que le has dado y el nombre que le dio es Yeshua o Jesús, entonces hay una diferencia, porque no es lo mismo Yahweh que Yeshua. Que tomen algunas letras, sí, pero no es lo mismo. Entonces fíjese cómo se contradice y así sucesivamente diferentes versiones. Cada quien tiene una versión para manejar su Biblia y sus doctrinas, pero esto no lo muestra Dios. Por eso termino diciéndoles, ¿cómo hacemos nosotros o no cómo hago yo? Porque yo lo que estoy es tratando de aferrarme a la Escritura. Mire, yo dejé, porque yo cuando estaba en los últimos años como católico, yo decía, Dios mío, ¿cuál es la Biblia más original? Y yo buscaba la más original. Tenía la primera que tuve fue la latinoamericana. Después terminé con la Biblia, busqué la Biblia de las Américas. Luego la Biblia Jerusalén, que dice en la parte católica que es la más original. Aún los mismos cristianos hacen referencia a la Biblia Jerusalén como la más original. Y sin embargo, entonces yo le decía, Señor, ¿cuál es? Cuando yo después ya estoy fuera de la Iglesia Católica, comencé a usar la Biblia Reina Valera. Pero igualito no me sentía como tranquilo. Yo decía, Señor, ¿cuál Biblia uso para yo tener tranquilidad? Conseguí la Biblia textual, que la Biblia textual, como he dicho, no dice Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh, sino dice YHWH, que ahí cada quien puede decir, quiere decir Jehová, quiere decir esto, no, lo que quiere decir es yo soy el que soy. Entonces yo dije, para evitarme todo esto, me quedo con esta Biblia que no menciona el nombre de Dios que tienen los hombres errados, porque el Señor no puso ningún nombre. Ahora, si cualquiera se pone a mirar, hay algunos que dicen es que la Biblia textual tampoco es perfecta. Bueno, yo podría decir, tienen razón, tal vez no es perfecta, también tendrá errores, y los tendrá. Pero yo lo que hice fue, Señor, ¿cómo hago?
porque yo no quiero andar con más confusiones, porque hay mucha gente buscando Biblias y Biblias y Biblias, buscando la original. Y vuelvo y digo, si yo les hiciera una entrevista, una encuesta, hiciéramos una encuesta en la calle, buscar a sacerdotes, buscar a pastores, buscar a líderes de diferentes congregaciones, buscar a cada quien, cada uno me diría, mi Biblia es la original. El Señor, por eso dijo el Señor Jesús, dijo el Padre y dijo el Hijo y también dice el Espíritu, haré un pacto con ellos, con la casa de Israel y con la casa de Judá, con la iglesia. Haré un pacto con la iglesia para que el hombre no esté tergiversando la palabra y añadiéndole o quitándole palabras, porque esto lo termina diciendo Apocalipsis, capítulo 22, que le serán añadidas las plagas sobre la parte de la profecía, ¿no? De la revelación de Apocalipsis, pero también tiene que ver con la palabra. El Señor me mostraba y me mostró que no esté buscando más Biblias para ver cuál es la más original. ¿Sabe qué enseño yo? Si usted cualquiera lee un pasaje, algunos le van a dar su interpretación, pero mire, yo estoy convencido de que la misma Biblia que tiene el católico le va a hablar. La misma Biblia que tiene el testigo de Jehová le va a hablar Dios. La misma Biblia que tienen los judíos mesiánicos le va a hablar Dios. ¿Por qué razón? Porque la misma Biblia, aunque el hombre la cambie, nunca se va a contradecir. Siempre va a haber una verdad que el hombre dice, uy, yo no le cambié esto, creí que lo había cambiado y ahora me contradice mi creencia. Y es lo que está pasando con muchos hombres y mujeres que están diciendo, esta es mi Biblia, pero su misma Biblia contradice su enseñanza. Su misma Biblia, testigo, contradice su enseñanza. Su misma Biblia, católico, contradice su enseñanza. Su misma Biblia, judío, también contradice su enseñanza. Y aún el carismático puede contradecir la enseñanza. ¿Por qué razón todos? Pero no va a contradecir la enseñanza que está escrita en nuestro corazón, que es Jesús en nuestro corazón, Dios escribiendo la palabra en nuestro corazón. Por eso dice Gálatas 4:6. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió al corazón, a nuestro corazón, el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Por eso es que nosotros oramos con la palabra que está en nuestro corazón. Por eso es que yo, por más de que lea un versículo, con el tiempo voy a entender con otro mismo versículo de la Biblia, cualquiera que tenga. La única forma es que la cambien toda, ahí sí que está realmente mal. Pero usen las Biblias que tengan, la testigo, la católica, cualquiera, la Reina Valera, y esa misma Biblia le da respuesta. Así que por más de que el hombre le quiera cambiar, Dios le va a hablar a través de su Biblia, aún con sus errores, le va a hablar porque Dios no se contradice en su palabra. Bien, que el Señor les bendiga, les guarde y pregúntele a Dios porque la palabra está en su corazón si Jesucristo es su Señor y Salvador. Dios les bendiga y les guarde.